Los acompañamos, como siempre, en el radar. Hoy tenemos un panel muy importante. Queremos intentar llevar claridad sobre lo que significan los linajes, las variantes. Seguramente ustedes que nos ven en Facebook, en Blue Radio, en redes sociales o que nos escuchan en Colombia y en el mundo, tendrán muchas dudas y tendrán mucha información que les llega y a veces quedan confundidos sobre lo que significa este momento de la pandemia que no ha terminado. Por eso, hoy en el radar hemos querido intentar explicarles desde la ciencia, porque hoy tenemos invitados a 3 expertos, qué significa lo que está pasando hoy. Por eso comienzo a saludarlos para que entremos en materia. Quiero comenzar con la doctora María Fernanda Gutiérrez, viróloga de la Universidad Javeriana, mujer que vive entre las aulas y los laboratorios, como los otros invitados que tenemos el día de hoy. Hola, doctora Irene, bienvenida. Primero, doctora María Fernanda, ¿cómo ha estado? Hola Ricardo, buenas tardes. Gracias. También está la doctora Irene Bosch, bióloga molecular, está en Boston, está Hola. en la costa este de los Estados Unidos, en Massachusetts. Doctora Irene, bienvenida y gracias por atendernos. Ahí incluso vemos al fondo que está en el laboratorio, está en el lugar de trabajo. Me agarran en el laboratorio. Bueno, un placer estar con todos ustedes hoy. Gracias. Y completa el panel, por supuesto, el doctor Carlos Saavedra. Él es infectólogo y es integrante y director del grupo de infectología de la Universidad Nacional de Colombia. Tenemos 3 especialidades, 3 disciplinas distintas en esta charla. Tenemos virólogos, tenemos biólogos moleculares y tenemos infectólogos. Intentaremos dar explicación a lo que significa el momento actual de la pandemia, los linajes y las variantes, porque hay unos linajes o unas variantes que parecieran tener mayores complicaciones, por qué se propagan más rápido. Quiero comenzar con la doctora María Fernanda Gutiérrez para que nos explique el momento actual de la pandemia y ya seguimos interactuando con los demás invitados. Doctora María Fernanda, ¿cómo explicamos el momento actual de la pandemia? Pues nosotros aquí en Colombia estamos en aparente descenso del tercer pico de la pandemia. Han bajado los casos de infección y de enfermedad y de mortalidad y por eso estamos en aparente descenso. ¿Yo por qué digo que es aparente el descenso? Porque estamos viendo ya nuestros países vecinos con un cuarto pico. Entonces, en Europa está claramente organizado el cuarto pico y estamos viendo en Estados Unidos cómo también está el pico ya de nuevo para arriba. Así que nosotros en pocos días debemos estar otra vez teniendo un ascenso, que es lo que se calcula, y eso se calcula simplemente por el comportamiento repetido que ha tenido el virus. Me refiero a que nosotros hemos venir el virus desde que salió de la China. No, para mí el referente ha sido España. España nos ha mostrado como lo que va a pasar en Colombia un par de semanas, meses más adelante, y vimos de cerca una situación en España hace un mes en donde ya tenían un pico claro, un cuarto pico, que inclusive ellos lo alcanzan a llamar quinto pico y a mí se me pierde un poquito el pico, pero sí, es decir, es una situación en que sube el virus, vuelve y baja, pero todavía no estamos entrando en una meseta baja, que es lo que nos gustaría tener. Si estamos terminando un pico, pero en una meseta que puede empezar a subir en cualquier Es momento, probable, y, y eso es más el problema. Y más ahora que se ha confirmado la presencia de la variante Delta en Cali y en Bogotá, la circulación de la variante Delta, aunque es probable que ya esté en otras ciudades de Colombia. Seguro. Doctora Irene, desde la biología molecular, ¿cómo se puede explicar lo que pasa con los virus, las mutaciones? ¿Por qué un virus que originalmente tiene unas características se va haciendo más fuerte o intenta modificarse de tal suerte que pueda penetrar de una forma más fácil a las células, superando medicamentos, intentando superar vacunas? ¿Eso cómo funciona y cómo se relaciona con la vacunación? Pues sí, no, bueno, mucho que hablar sobre este tema porque resulta que este virus, como sabemos, es un genoma de RNA, es un genoma que puede ser muy plástico y puede variar mucho a medida que este virus va infectando a nuevos huéspedes, ¿verdad? Una parte muy importante del genoma del virus es el que codifica para la proteína del spike o la espícula, y dentro de esa espícula hay inclusive un dominio muy importante que es el que llamamos RBD, Receptor Binding Domain, que es el que se pega al receptor celular ACE2.
Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que este virus va a ser, digamos, combatido por una vacuna para que no entre, ese pedacito del spike va a estar dirigido y los anticuerpos realmente van a estar, y de hecho las vacunas están dirigidos a ese dominio, van a bloquear. Entonces imagínense que es como una llave de una puerta y cada vez hay que cambiarle la cerradura, más o menos algo así. Entonces, cada vez que estos se escapan, estos mutantes son realmente están escapados de la presión inmunológica, es porque tienen mutaciones o puntos de cambio justamente en la región del spike que se une al receptor humano. Y de allí se han tomado en cuenta estas nuevas mutantes como la delta, se llama B.1617, y después del 617 viene el número 1, viene el número 2 y viene el número 3, y eso simplemente son los tipos de aminoácidos que son las perlas del collar que forman la proteína, ¿verdad? Que van cambiando. Entonces, para dejar allí, digamos, la inquietud, se trata de exactamente esas cuentas de collar que van cambiando y con la casualidad de que cuando cambian se pegan más al receptor humano y por lo tanto hay una configuración porque forman un trímero, imagínense, entonces son como 3 deditos, entonces ellos se abren y se pegan mejor. Por eso se habla de la configuración cerrada y de la configuración abierta de la espícula, porque son esos trímeros que al cambiarle un pedacito, la llave entra mejor. Doctor Saavedra, desde la infectología, la velocidad de contagio del SARS-CoV-2 pues es muy alta. Desde el comienzo de la pandemia, ese fue tal vez el punto inicial de la alarma para el mundo. La velocidad con la que se empezó a expandir el virus generó esa emergencia global. Pero lo que estamos viendo hoy pues son una serie de estudios que indican que algunas variantes, y ya voy a hablar sobre linajes y variantes con ustedes, doctora María Fernanda y doctora Irene, y también doctor Saavedra, algunas variantes, no todas, pero algunas logran ser mucho más contagiosas que la inicial. Desde los CDC en Estados Unidos dicen, por ejemplo, que la variante Delta puede ser el virus más contagioso que se conozca a la par con la varicela, por ejemplo, mucho más contagioso que otros virus que de por sí se propagan muy rápidamente. ¿Cómo se lee la velocidad de contagio del SARS-CoV-2 y de las variantes, doctor Saavedra? Hola Ricardo y hola doctoras, buenas tardes, es un placer verlas. Muchas gracias por la pregunta. Sí, y es importante diferenciar contagiosidad de gravedad. Entonces, las mutaciones del virus han mostrado que cada vez trata de mantenerse más, es la competencia de las especies y cada vez que usted busca la forma de bloquearlo, el virus hará cambios para poder subsistir y mantener replicándose. Ese es su objetivo único es replicarse. Durante ese proceso de cambios y adaptación para poderse mantener, se generan variantes más y menos contagiosas. Y hay variantes que se denominan de interés y otras variantes que existen y son reconocidas. Para hacer una variante, el comportamiento tiene que cambiar. La parte más interesante es que los cambios que han reconocido hasta ahora las variantes son cambios en la capacidad de replicarse y de juntarse a otra especie, de unirse a la célula de otra especie. Entonces, hay variantes, la delta, la gamma, que son más contagiosas que la variante alfa original, pero no significa que sean más graves y que la gente se vaya a morir más. Entonces, en los picos epidémicos, como dice bien la doctora María Fernanda, estaremos esperando un nuevo pico y en el mundo estaremos esperando un nuevo pico y no sabemos cuánto más hasta que todos los susceptibles no hayan pasado esta curva de contagio, bien sea porque se vacunaron o porque adquirieron la infección natural, se van a presentar diferentes picos. Pero lo que esperamos y que se está viendo en el mundo es que la gravedad de la infección ha disminuido logarítmicamente. O sea, las personas sí se están infectando más con los nuevos picos. Y en los países donde hay alta cobertura de vacunación, Israel, Reino Unido, el mismo Estados Unidos, la infección por esta variante Delta es más frecuente, pero es menos grave. El gran problema que estamos teniendo es la disyuntiva entre la infección más contagiosa y un grupo de población susceptible que no está vacunada por deseo propio o por falta de cobertura. Entonces, eso va a ser el gran problema. Doctora María Fernanda,
debo contar una anécdota. Comenzando la pandemia, tuvimos usted y yo una charla en la Universidad Javeriana que fue muy, muy recordada porque se hizo viral. Apenas estábamos con, nunca mejor dicho viral realmente, porque ocurrió mucho en redes sociales. Y el mundo apenas estaba conociendo el SARS-CoV-2 y han pasado ya casi un año y medio, doctora María Fernanda, y estamos en esta, que dijera yo, movimiento casi que de una onda de sube y baja, de los picos que bajan y los picos que suben. ¿De qué depende que nos convirtamos en algún momento en un país que tenga una meseta o que ya tengamos controlado el virus? ¿De qué depende que pueda regresar eventualmente la normalidad? Por supuesto que teniendo cuidados, el virus va a existir y va a estar ahí, pero que nos permita tener cierta normalidad y no este sub y baja en aperturas y cierres o en medidas más estrictas o menos estrictas. Pues sin duda alguna la vacuna. La vacunación es lo que nos va a lograr estabilizar un poquito esta discusión. Yo me acuerdo mucho de esa conversación que usted dice viral, porque se hicieron unos comentarios que increíblemente fueron vistos como diciendo, a ver, porque yo alcancé a decir, no nos vamos a morir todos. Y es que los virus no pueden permitirse agarrar a toda la población y matarla, porque entonces ellos mismos se quedarían sin en dónde estar. Entonces los virus efectivamente entran, los virus se adaptan, los virus logran entrar o logran tener unas mutaciones que les dan la posibilidad de entrar más fácil a las células, pero muchos de los virus que se están multiplicando también se están muriendo. Eso no los estamos viendo, pero muchísimos de los virus van mutando y también van desapareciendo. Entonces empieza a generarse, yo no le diría que un equilibrio, porque en general son muchos más los que desaparecen, las mutaciones que no son efectivas, a las mutaciones que sí lo son. Nosotros estamos viendo, entonces empezamos a hablar de las variantes de interés y las variantes de preocupación, estamos viendo cepas de virus que son capaces de permanecer más en la población, pero también tenemos, pues, tenemos población que todavía está susceptible. Mientras tengamos población susceptible vamos a tener virus mutando. Entonces, la alternativa, la solución a la pregunta o la respuesta a la pregunta es eso, es lograr que la vacunación alcance unos niveles mucho más elevados para que no haya medio, no haya sustrato para que el virus pueda seguir entrando y siga mutando. Y en ese momento nosotros esperamos entrar en una etapa de endemicidad. El virus pasa de ser pandémico a ser un virus endémico. Todos hemos oído la frase de que el virus llegó para quedarse. Llegó para quedarse quiere decir que vamos a tratar de entrar en una meseta. Probablemente vamos a entrar en una meseta y es muy probable que lo tengamos que manejar con vacunas muchos años. Hasta que no pase alguna cosa distinta y es que ya pues, empezamos a manejarlo de una manera con una inmunidad natural que nos vamos a demorar un poco más. Pero eso es lo que nos espera vacunarnos todos, nos espera, o por lo menos un alto grupo de dejar, ahorita estamos en la época que están llamando la pandemia de los no vacunados. Y eso es muy grave y es muy triste, que ya tengamos reportes de pandemias de no vacunados y todavía tengamos gente que no se quiera vacunar. Pero ya vamos a hablar ya de eso, de la pandemia de los no vacunados y de cómo alcanzar la inmunidad de rebaño, porque hay una parte de la población que pareciera decidida a no vacunarse. Pero antes yo quiero preguntarle a la doctora Irene Bosch sobre unas afirmaciones que se han venido haciendo en Estados Unidos. No buscamos alarmar, pero sí debemos tener elementos suficientes para saber qué viene. La directora de los CDCs, recientemente en una entrevista con NBC News, y el doctor Anthony Fauci hace algunas horas también en un medio de comunicación en Estados Unidos, hablaron de algo que inquieta, pero quisiera saber cuál es la verdadera magnitud de lo que ellos dicen. Y es que estamos a pocas mutaciones de que eventualmente el virus logre ser resistente o inmune a las vacunas actuales. ¿Eso puede pasar, doctora Irene? Bueno, en verdad no se sabe lo que puede pasar, porque como lo acabamos de oír, es un fenómeno estocástico donde hay una cuello de botella y también se van colando aquellos mutantes que son más fáciles para infectar la célula, etc. De allí a que haya después uno que permanezca, como lo que estamos viendo con la variante Delta, que ha permanecido, pero de allí a que sea mucho más patogénico es como que el peor de lo que pueda pasar. Eso todavía no es el escenario, ¿verdad?
puede también pasar que sea menos patogénico o puede también pasar que sea simplemente endógeno estable y la vacuna lo controla. Entonces, nadie sabe lo que puede pasar porque esa es la verdad. Los científicos no sabemos lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que si no se hacen ciertas cosas, lo que va a pasar va a ser mucho peor. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Es que hay una resistencia, hay grupos que se han resistido a la vacunación, quizás por falta de educación, quizás, no sé, por falta de un buen mensaje político o de pasados mensajes políticos no muy convenientes. Y eso es preocupante porque entonces va a crear un pool de personas que son el caldo perfecto para que mientras la vacuna va sucediendo en unos y va creando cierta presión evolutiva, en otros va a simplemente infectarlos en forma muy vertiginosa, los va a enfermar y va a expandir la epidemia. Entonces, la respuesta es que los escenarios que se vienen de ahora en adelante pueden ser variados, ¿verdad? No se sabe cuál va a ser el que va a venir, pero sí se sabe que si seguimos con la tendencia de no vacunación, es el peor de los de la mezcla, ¿ok? Entonces, no sé si contesté lo que tú querías que contestara, pero pues podemos abrir el debate a los... No sé qué opina el doctor Carlos Humberto sobre eso que está pasando, porque en Colombia también, doctora Irene y María Fernanda y todos los que estamos en esta charla, está ocurriendo, aunque todavía no es tan sensible como en Estados Unidos. En Estados Unidos ya se ha vacunado a una parte importante de la población y ya el que no se vacuna es porque no quiere. En Colombia todavía no tenemos ese escenario, pero estamos cerca de él. Estamos muy cerquita. Por ejemplo, en Colombia se han aplicado o hay más de 12 millones de personas ya inmunizadas completamente. Eso es más o menos el 35% de la población que se necesita inmunizada para alcanzar eventualmente la cota mínima para una inmunidad de rebaño. Doctor Saavedra, ¿cómo manejar esto que está pasando con las vacunas y ese escenario de que mientras no nos vacunemos, la mayoría de la población seguiremos teniendo allí un caldo de cultivo para que siga mutando el virus y sin saber cuál sea el futuro? Sí, yo creo que hay un error de percepción en el famoso término de la inmunidad de rebaño, la cual sería muy efectiva en virus extremadamente estables y permitiría erradicar el virus como sucedió con la viruela, que al ser un virus muy estable, con pocas mutaciones, se logró inmunizar a la población y obtener la inmunidad de rebaño. En estos virus respiratorios, y llamo a la atención a que es un virus respiratorio, esto no sucede y ni va a suceder la famosa inmunidad que nos permita sacar el virus de la circulación humana como se sacó la viruela. Va a ser es una inmunidad de reconocimiento en que los humanos nos adaptemos al virus. O sea, tenemos que aprender a adaptarnos a los virus, bien sea por vía natural o por vía artificial a través de las vacunas. Entonces tendremos la capacidad de reconocimiento del virus y la enfermedad será menos grave en nosotros. Entonces lo que queremos no es erradicar el virus, no lo vamos a alcanzar. Si buscamos ese objetivo, estamos perdiendo las energías. Pero si lo que buscamos es tener el menor número de personas susceptibles a enfermarse y morir por el virus, entonces sí lograremos un éxito. Y entonces lo que se está viendo es que vacunarse es el éxito. Las personas vacunadas se están infectando también por los virus con las nuevas variantes. Se infectan con mucha menor frecuencia, dependiendo de la plataforma que se hayan puesto, pues tendrán menor o mayor riesgo de infectarse, pero todas las vacunadas tienen muchísimo menor riesgo de morirse y entrar en complicaciones por este virus. Entonces, el secreto fundamental es vacunarnos para exponernos al virus, reconocerlo y hacer que ese virus, cuando se enfrente en forma natural a nosotros, no nos cause el daño que está produciendo. Y el otro punto que usted está tocando muy bien es cada vez la sensación del humano de sentirse inmortal. Entonces, entre más inmortal se sienta el humano, entre más joven sea, entre menos capacidad de discernimiento sea, más antivacunas va a ser y más deseo va a tener de enfrentarse al virus como cualquier cosa. Entonces, lo que estamos viendo, como en Estados Unidos de Norteamérica, como en Inglaterra o como en nuestro propio país, es que las personas jóvenes, a menor sea el grupo etario, mayor es la proporción de los no vacunados. Nuestra mayor proporción de vacunados están en mayores de 80 años, que supera el 90%.
hasta los 70 años llega a encima del 85%. De los 60 años empezamos a caer a 60%, de los 50 años estamos apenas en el 50% y en el grupo de 40 años estamos alcanzando, bordeando el 40% y no sé en cuánto vamos porque no hay información de los de 30 años para arriba. Entonces, entre más joven, menos vacunado. Doctora María Fernanda Gutiérrez, desde la virología, ¿cómo se les puede explicar a los oyentes y a los amigos de Blue Radio en todas las plataformas? Porque ya esto no solamente es en audio, aunque es el eje, pero esto es multiplataforma. La importancia de la vacunación, la importancia de vacunarnos todos, de no creer en las teorías de la conspiración, de no creer en las noticias falsas, de que supuestamente cuando a uno le pone la vacuna le queda un imán puesto en el brazo, una cantidad pues de tonterías que increíblemente muchas personas creen porque les llegan por redes sociales. ¿Cuál es el riesgo de no vacunarse para ellos y para las familias? Porque a veces se olvida eso. Pueden estar vacunados los papás o los abuelos de un joven, pero si él no se vacuna, corre el riesgo de volverlos a infectar. Mire, hay un problema de comunicación que a mí me parece importantísimo y ese problema de comunicación está fuerte en las redes sociales. Tenemos una desinformación terrible, tenemos un montón de noticias falsas que no nos ayudan. Y por el otro lado tenemos un grupo de jóvenes que, como lo estaba planteando el doctor Saavedra, se sienten inmortales y creen que a ellos no les va a pasar. A mí me parece importantísimo que las experiencias que estamos viviendo les lleguen a los jóvenes y que las interpreten bien, porque estamos viendo grupos familiares que están siendo afectados. Y esos grupos familiares, varias personas mueren dentro del mismo grupo familiar, así como estamos viendo otro grupo familiar en donde se infectan y no se mueren. Entonces, ahí también hay un problema y la gente joven dice, no, es que yo no me voy a morir, los otros sí se mueren, pero yo no me voy a morir. Y ahí hay un problema genético que también vale la pena que tenerlo en cuenta. No todos cuando nos infectamos, no todos nos enfermamos igual, no todos corremos el mismo riesgo de morirnos, pero estamos viendo que hay una situación de susceptibilidad genética que no tenemos por qué conocerla previamente. Entonces nosotros realmente no sabemos, así como no sabemos qué va a pasar con el virus en el futuro, para dónde va a mutar, todo lo que decía la doctora Irene, tampoco sabemos nosotros como personas cómo nos vamos a comportar ante la infección. Y yo creo que no podemos es decir, como decimos coloquialmente en Colombia, no podemos dar esa papaya. Eso no se puede, eso no puede ser. No tiene perdón que en este momento, cuando ya tenemos vacunas, cuando tenemos la posibilidad de tener estrategias de prevención, no las hagamos por pensar que vamos a tener un imán en el brazo, como lo dice usted. Entonces, uno no termina sabiendo si es un problema de educación, si es un problema yo no sé, de ser distinto a los demás o de creerse más que los demás, pero en este momento estamos jugando con la vida de muchas personas. Entonces no vale la pena. Yo se lo digo, desde la comunicación hemos tratado mucho de hacer, hablamos por televisión, escribimos, decimos, contamos, explicamos, mostramos, y los noticieros muestran todo el día los casos más dramáticos porque generalmente no muestran los buenos. Y con todo y eso la gente no logra sensibilizarse. Entonces, y cuando uno se encuentra con estas personitas que dicen yo no me voy a vacunar, entonces uno les dice, ¿por qué no te vas a vacunar? Y la respuesta es porque, no, eso quién sabe qué me van a poner a mí por dentro y yo no me voy a dejar. Y yo me pregunto cuánto no nos hemos comido que no sabemos qué tenemos. Nos comemos, nos tomamos, nos respiramos todo el día cosas y nunca nos preocupamos por eso, como les inyectamos. Y como de pronto viene con un chip. Entonces yo creo que hay que reaccionar un poquito a la realidad y a ver las situaciones que son delicadas y que pueden ser mortales y que no vale la pena eso. Miren, tengo muchas preguntas de oyentes a esta hora para saber identificar. Antes la doctora Irene quiere participar y aportar a esto, que es fundamental, la vacunación, y ya les pregunto sobre las características de la variante Delta y de si hay alguna diferencia en cuanto a síntomas, que la gente tiene dudas, pero adelante, doctora Irene, por favor. No quiero retrasar el panel, pero sí quería intervenir en este momento para decir al público que quizás los científicos y los médicos y los gremios no sabemos comunicarnos porque nunca habíamos tenido una pandemia antes y porque estamos aprendiendo
cómo es que la salud pública tiene que responder y quiénes tenemos que responder para poder salir de este problema de pandemia. Como no había sucedido, pues todos estamos aprendiendo. Entonces aquí no hay ningún culpable, uno más que otro, sí hay muchísima desinformación, pero también quiero decir que todos queremos poner de nuestro lado para hacer algo nuevo. Empezar a pensar distinto significa que quizás tenemos que incorporar a la gente a que se sienta parte de las soluciones, tenemos que empezar a pensar que salud pública no es un paraguas que viene porque algún señor o señora lo dice, sino que somos nosotros los ciudadanos que nos tenemos que educar bien y responder. Entonces esa era más o menos la idea, era que habrá cosas buenas que van a venir de esta pandemia después de todo lo malo que estamos pasando, y una de ellas va a ser redireccionar y redimensionar la salud pública para que esté al servicio de todos y que todos seamos beneficiados, porque no estamos entendiendo, no estamos colaborando en forma global para que esto se acabe. Sí, esa reflexión como la que hizo la doctora María Fernanda es fundamental en estos momentos. Ya vamos a hablar para concluir sobre, primero quisiera que nos contaran ustedes, que nos dijeran, que nos dieran luces sobre lo que se sabe de la variante Delta. No sé quién quiera comenzar, porque hemos escuchado que tiene quizás algunas características distintas al virus original. La primera de ellas, que es mucho más contagioso, doctora Irene, doctora María Fernanda, doctor Carlos Humberto. Las espículas son más fuertes, se adhieren mucho más fuerte y eso hace que sea más contagioso. O sea, el virus original no tenía esa capacidad, por ejemplo, y aquí vamos desarrollando un poquito ese ABC de las diferencias o de las similitudes o de cómo actúa hoy la variante Delta. Quizás yo puedo comenzar porque me encantaría que el resto del panel lo culminara con más detalle. Hasta ahora lo que yo he visto que ha ocurrido son mutaciones puntuales que han definido estas variantes, ¿verdad? Y esas mutaciones son nuevas y la Delta tiene no solo unas viejas que ya había en la espícula, sino unas nuevas también. Entre ellas hay una de lesión, hay cambios de aminoácidos y digamos, científicamente se habla de que esta espícula forma un trímero y que cuando este trímero tiene una configuración que llaman abierta, ella tiene capacidad muy importante de pegarse al receptor de la célula. Y esa es la que se ha visto en la cristalografía y el estudio de la proteína del spike en la variación delta. Pero adelante. Listo. Doctora, si quiere comente usted, yo después hablo de la clínica. No, yo desde la virología no tengo mucho que opinar porque nosotros en Colombia hasta esta semana, la semana pasada, la estamos reportando. Nosotros tenemos una cantidad de secuenciaciones que no son suficientes para alcanzar a detectarla más temprano, sin embargo la estábamos buscando desde hace rato porque el mundo ya no la estaba mostrando, entonces empezamos a buscarla. Tenemos hasta ahora la información básica de la presencia de la variante y decían 4 casos. Me parece pues que 4 casos son los que están reportados, pero no son necesariamente los que hay. Definitivamente tenemos claro que hay mucha más variante, pues mucho más, está más regada por el país y seguramente tenemos más casos, pero no tenemos más información y estudios al respecto de las mutaciones y puntuales no tenemos en Colombia. Doctor Saavedra. Entonces, 2 componentes. Esta variante es más contagiosa y es altamente eficiente. Entonces, lo que hacen las variantes eficientes es desplazar a las otras variantes menos eficientes. Entonces, han desplazado variantes alfa, variantes gamma, variantes se me pasó la variante beta, perdón, variante beta. Están desplazando a otras variables que son... dicho, pelean entre ellos. Pelean entre ellos, pero ganan... Queda uno predominando. Y empieza a predominar. En los países occidentales que la han seguido, en Israel ya es la variante predominante, en Inglaterra la variante predominante, en Estados Unidos se ha tornado la variante predominante y entonces la variante más frecuente hace que las otras desaparezcan y disminuyan. Entonces en ese problema epidemiológico nos genera un conflicto sobre población no vacunada. Entonces, tanto vacunados como no vacunados se pueden infectar con esta variante, eliminan la misma cantidad de virus una vez estén infectados, o sea, es altamente transmitible del vacunado y del no vacunado a otras personas. Los vacunados que se enfrenten a ella tendrán manifestaciones clínicas particularmente resaltantes sobre la vía respiratoria superior. Ellos tienen más manifestación de catarro, estornudo y dolor de garganta, dolor de cabeza. Pero los no vacunados, adicional a estos síntomas respiratorios,
tienen el alto riesgo de desarrollar toda la cascada inflamatoria y la forma fatal o la forma terrible que obliga a hospitalización y todas sus complicaciones. Entonces, la variante Delta parece benigna en las personas que sí están muy vacunadas y es muy terrible en las personas no vacunadas. Un punto adicional que debemos resaltar es que el sistema inmune es extremadamente complejo y no todos respondemos a la vacuna o al virus de la misma manera. Y entonces hay un pequeño grupo de personas que siguen siendo susceptibles. Entonces, dentro de los vacunados, podemos decir que están bastante protegidos, pero unos pocos podrán tener un desenlace grave que no es frecuente, pero lo pueden tener. Eso es lo que nos obliga a mantener todas las medidas de protección, así estemos vacunados. Son como los puntos a resaltar. Sobre eso, para finalizar, doctora Irene, ¿cómo se debe afrontar el momento actual? En Estados Unidos, por ejemplo, estamos viendo que en medio de lo que significaba la aparente libertad, por allá en mayo, en junio, se empezó a liberar la posibilidad de no usar máscara, tapabocas en espacios abiertos y empezó un resurgir porque pensaron muchos en Estados Unidos que la llegada del verano era prácticamente el fin de la pandemia y el regreso a la antigua normalidad. Hoy se están devolviendo, hoy están de nuevo aplicando medidas muy restrictivas en espacios cerrados sobre todo. ¿Cómo se debe afrontar la variante Delta en cuanto a prevención y precaución? Sí, absolutamente. Entonces, hay que volver a usar protección física en espacios cerrados, eso ya es un hecho. Hay que entonces empezar a poner en marcha lo que sería la prevención de las enfermedades. Se cree que, por ejemplo, en el reporte que hubo en Wuhan, nuevamente hace 3 semanas, se vio que el 30% de personas, de las cuales ellos hicieron aparentemente 9 millones de test, otra vez en Wuhan, en China, y consiguieron que el 30% de esas personas en esta ciudad tenían la variante Delta. Es decir, está en asintomáticos y por eso abro el tema de la necesidad de hacer escrutinio, hacer surveillance, hacer seguimiento, porque los tests son necesarios para saber quiénes están en riesgo de pasarle el virus a otro y por lo tanto la cuarentena, que no va a ser como la cuarentena que vimos en el 2020, porque ninguna economía lo va a sobrevivir, tiene que ser una cuarentena distinta, mucho más puntual y por lo tanto los test deben estarse usando en forma muy más convenientemente para este año. Esa es más o menos la filosofía en Estados Unidos, es ojalá la de que la cantidad de test que se hagan en asintomáticos sea mucho mayor y de entender que está circulando grandemente en los asintomáticos porque es más leve, ¿verdad? Y que tenemos que hacer algo distinto porque no se puede volver a cerrar la economía como se cerró en este año pasado. Esa es en Bogotá, por ejemplo, la alcaldesa Claudia López ha dicho que si hay que volver a cerrar, va a proponerle al gobierno colombiano que quienes tengan que hacer cuarentena sean los que no han querido vacunarse, porque no es justo con los que han sido juiciosos y se han vacunado que tengan que restringirse, y esa será otra discusión porque los gobiernos de todo el mundo empiezan ahora a hablar sobre pasaportes de vacunación, certificados de vacunas y muchos otros mecanismos. Doctora María Fernanda, para finalizar, el importante mensaje de seguirnos vacunando. Políticos recientemente haciendo política como saben hacerlo, pero distorsionando la verdad, hablaban de pues, que la variante Delta no era atacada con las vacunas, un error absoluto, un mensaje gravísimo. Y bueno, eso en Colombia causó una gran tormenta en redes sociales. Pero hoy tenemos en Colombia vacuna de Pfizer, tenemos vacuna de Moderna, tenemos vacuna de Janssen, tenemos vacuna de Sinovac, ¿cierto? Tenemos esas 4. ¿El mensaje cuál es para la gente que nos escucha? Porque prontico van a abrir la etapa para que se vacunen los jovencitos de 20 a 25, que nos están escuchando con sus papás a esta hora, nos están viendo. ¿Cuál es el mensaje? No, pues yo creo que hay 2 mensajes fundamentales. Uno es vacúnense, por favor. La vacunación los protege a ellos, pero protege a sus familias y nos ayuda a protegernos a todos. Es un problema, la vacunación es una contribución a la salud pública. Entonces tenemos que vacunarnos por nosotros y por los demás, por nosotros y por los demás.
Pero otra cosa que tenemos que hacer, y es así estemos en un gran cansancio con la pandemia, no podemos evitar las medidas de autocuidado. Para nosotros sigue siendo importantísimo mantener el tapabocas, que yo creo pues que ya es que ya no tenemos más palabras para decirlo. El tapabocas es fundamental, la distancia social es fundamental, la lavada de manos, la ventilación de los espacios, porque nosotros aquí seguimos pensando que podemos entrar a lugares cerrados, y los lugares cerrados con mucha gente no pueden ser. Vacunado o no vacunado, tenemos que seguir manteniendo las medidas de autocuidado. Hasta que no logremos que la población en un mayor porcentaje esté vacunada, no podemos dejar las medidas de autocuidado. No solamente porque nos pueda volver a dar, aunque sea pasitos, sino porque lo podemos llevar a las casas y lo podemos llevar a las personas no vacunadas. Entonces tenemos que trabajar por todos los frentes posibles, todos los frentes, no podemos descuidar ninguno. El último que me queda, que usted me dice, ¿qué le decimos a los políticos? Yo insistiría en una cosa que todavía nos hace mucha falta, y es más diagnósticos. Nosotros tenemos muy poquitos diagnósticos, siguen siendo muy costosos, tenemos controles más o menos de las pruebas de diagnóstico, de tal manera que tenemos pruebas falsas positivas, falsas negativas, y eso nos enreda un poquito la manera de manejar las cosas. Entonces, pues, hasta donde sea posible mejorar los diagnósticos en cantidad y en calidad, y mantener todas las estrategias de prevención. Doctor Saavedra, la reflexión final desde la infectología para los oyentes, para quienes nos ven a esta hora y tienen tantas dudas frente a las variantes y a los linajes. Sí, primero, por favor, vacúnese. Vacúnese, vaya lo más pronto posible. No importa si se piensa emborrachar, tomar 30 cervezas en un día, 2 litros de aguardiente, no importa, no hay contraindicación para vacunarse. Oiga, eso es un mito, ¿cierto? Absoluto, es un mito absoluto. No existe ninguna razón por la cual una persona no se puede vacunar. Nada. Solo, por favor, vaya y vacúnese. Bueno, especialmente hay ciertas cosas que el médico le dice, bueno, usted sí no se vacuna, pero son puntuales. La vida normal, la gente normal se puede ir a vacunar. Por favor, vacúnese. Y algo que dijo la doctora Irene Bosch, que salió recientemente y que es muy importante, no existen vacunas malas. Lo que se planteó que en China 30% de las personas que evaluaron tenían presencia de variante Delta y esta era asintomática, es lo que queremos. Y allá solo tienen Sinovac y Sinopharm. No tienen las otras formas de RNA ni nada de esas cosas. Entonces, no existen vacunas malas, existen simplemente vacunas. Y la primera vacuna que esté disponible es la que tenemos que tomar. Por favor, no esperen como el chiste del que se está ahogando y le mandan bote, le mandan salvavidas, le mandan helicóptero y está esperando que Dios lo cogiera la mano y lo salvara para no ahogarse. No, cualquier sistema de salvación es bueno y tener una vacuna es fundamental. No existen vacunas malas, no existen contraindicaciones, se pueden emborrachar para celebrar que lo vacunaron, ojalá solito, pero por favor, vacúnese. Doctora Irene Bosch, desde Boston. Mi mensaje de clausura. Esto salva la vida. Esto es un rapid test. Los rapid test de antígeno de este año son mucho mejores del año pasado. Hay muchos en el mercado muy buenos. Mensaje para el Instituto Nacional de Salud. Mensaje para los ministros. Esto, decirle en 5 minutos quién tiene virus, y como el Delta tiene tanto virus, aún mejor. Así que ¿cómo se aplica? ¿Cómo se hace la prueba rápida? Muy fácil, aquí está, es simplemente un hisopo nasal, que es apenas en la fosa nasal, viene con un líquido ya dispuesto en el cassette, al lado del cassette. Este es un cassette que va a generarte una línea. Los 30 segundos, la mayoría de los pacientes con virus ya tienen la línea positiva, entonces esa persona se aísla, no tiene que aislarse 14 días. Ya hemos visto que 7 días de aislamiento es muy prudente y es muy económico. Entonces, si bien el PCR es una muy buena prueba, no hay razón para que todos nuestros países latinoamericanos dejen de utilizar algo como esto, que es un antigen test, una prueba de antígenos. La prueba de antígenos. Excelente. Excelente. Ahí está eso. Gracias, doctora Irene, desde Boston. No, yo apoyo también. Pero doctora Fernanda también levanta la mano y dice, yo también apoyo. Apoyo, pero además les cuento una cosa, no las tenemos, doctora Irene, en Colombia todavía, están entrando, ya la gestión, las estamos empezando a probar en los laboratorios para que el Instituto Nacional de Salud las apruebe.
porque es una estrategia buenísima, pero todavía desafortunadamente no están en el mercado como lo están en algunos países. Ojalá estén. En Estados Unidos obviamente es otro país, pero por ejemplo se hacen pruebas mucho más rápidas, pruebas gratuitas. La economía es distinta, pero es mucho más fácil acceder a una prueba de COVID en Estados Unidos que en nuestro país. Una prueba PCR en Colombia, aunque hay sitios en las que hacen gratuitas, si usted se la practica, puede costarle 250.000 pesos. Eso pueden ser $70 y no todo el mundo tiene $70 en el bolsillo para pagar por una prueba cada vez que puede tener síntomas o contacto con una persona contagiada. Doctor Saavedra, gracias también por esta charla, hombre, muy productiva para los oyentes y para la gente de Blue. Muchas gracias por la invitación.